familia, abra su corazón a recibir la palabra del Señor. Luego nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, buenas tardes. Un abrazo especial para todos y cada uno de los amigos que ya están conectados allí. Es un gusto, una bendición enorme poder compartir con ustedes. Qué bueno saber que Dios está entre nosotros, que Él es real, es poderoso, es vivo, es activo y se mueve entre su pueblo. La misma actitud que usted ha sostenido durante todo este tiempo para la alabanza, la adoración, es la que usted va a mantener. Permanezca en esa actitud durante el tiempo de la palabra. Y vamos a entrar en materia. Aprovechamos que el ambiente está preparado. Alguien escriba allí: yo necesito una palabra de Dios. Vamos, escríbalo, escríbalo. Yo necesito una palabra de Dios. Necesito una palabra de Dios en esta tarde. Necesitamos una palabra del Señor. Bendigo a cada uno de los que están conectados una vez más, dentro, fuera del país. La familia Proyección del Reino aquí en el municipio de Tierra Alta. La familia biológica que nos sigue en el centro del país, allá en Cundinamarca, Madre Hermosa, y cada una de mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos. Bendiciones para todos ustedes. También bendecimos a las personas que nos ven habitualmente en el Bajo Sinú, nos ven en el Atlántico, nos ven en Bolívar, nos están viendo en Bogotá. Gracia y paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Y personas que nos sintonizan desde otros países en Europa. Tenemos personas que se conectan con nosotros por la gracia de Dios y que siguen estas transmisiones. Vamos a la palabra, tenga la amabilidad. Libro del Génesis, capítulo 25. Y tomamos del versículo 19 hasta el versículo 26 para observar una palabra poderosa del Señor en esta hora de la tarde-noche. Repito, el libro del Génesis, en su capítulo 25, los versículos 19 al 26, y nos dice así la portentosa palabra del Señor, para bien de todos, y nos dice de la siguiente manera. Génesis, capítulo 25, versículos 19 al 26, nos dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y le respondió el Señor: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón o calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bendito
el nombre del Dios eterno. Honramos a Dios por su palabra. Y predico esta tarde con el título: Dios calma los llantos en la casa de Isaac. Dios calma los llantos en la casa de Isaac. Si lo puede repetir, repítalo. Dios calma los llantos en la casa de Isaac. Regáleme su atención, por favor, durante los próximos minutos. Vamos a hablar en esta noche por la palabra de Dios acerca de uno de los hombres significativos entre los patriarcas en la historia de Israel. Vamos a hablar precisamente acerca de Isaac, el hijo de Abraham, quien nació por promesa de Dios y en quien comenzó a cumplirse la promesa de levantar de Abraham, de su descendencia, una nación poderosa, la cual en efecto Dios levantó. Cuando hablamos de Isaac, es inspirador hablar de Isaac. Y es inspirador hablar de él porque Dios le entregó una promesa a Abraham, el padre de Isaac. Y Abraham caminó durante 24 años con esa promesa. Y finalmente la promesa se cumplió. Nosotros hemos tomado esta tarde noche un relato escritural donde encontramos a Isaac ahora crecido. La escritura dice en Génesis capítulo 25, el versículo 20, donde hemos leído que tenía 40 años Isaac cuando tomó por mujer a Rebeca. Era de 40 años. Ahora es un hombre que tiene familia. Es un hombre hecho y derecho, que tiene una esposa y que con su esposa sueñan el poder multiplicarse a partir de los hijos, como es natural en el seno de un hogar conformado por una pareja según el diseño original de Dios. Pero observamos también implícito en el relato un desafío tremendo para la familia de Isaac. Y era el desafío de que también Rebeca era estéril. La escritura muestra que esta esterilidad de Rebeca se volvió persistente. Escuchen, una esterilidad persistente, pues ellos esperaron 20 largos años, 2 décadas, para finalmente tener hijos. Como sabemos esto, la Biblia dice que cuando Isaac se casó con Rebeca, la tomó por mujer, tenía 40 años. Génesis capítulo 25, el versículo 20 dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y cuando finalmente tuvieron hijos, dice el mismo libro de Génesis en el capítulo 25, el versículo 26, donde termina el párrafo que hemos tomado hoy. Génesis 25, 26, la última parte dice: y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, cuando finalmente le dio hijos. Esto nos muestra que fueron 20 años de espera, 20 años en dura prueba, 20 años en los que Rebeca veía pasar los días. Ahora, esto nos pone en la perspectiva de hablar un poco acerca del llanto, porque el llanto en los seres humanos es una realidad, y es una realidad que a veces no quisiéramos que existiera, en ocasiones no quisiéramos que existiera, pero Dios nos creó así. Parte de la naturaleza humana es poseer la capacidad de aflorar nuestros sentimientos y de hacer evidentes emociones fuertes a través del llanto. Y yo quiero hablar un poco acerca de esto, pues en la Biblia se habla del llanto, y se habla del llanto en diferentes formas. La Biblia, llorar, en la Biblia el llanto es sinónimo de quebrantamiento. Quebrantamiento. Cuando una persona es quebrantada por circunstancias, cuando una persona afronta
desafíos los cuales se salen de sus manos, la persona puede reaccionar con llanto. Pero el llanto en la escritura es también sinónimo de sensibilidad a Dios. Primero, el llanto es sinónimo de quebrantamiento en medio de las circunstancias. La naturaleza humana, cuando es desafiada y los asuntos se salen de nuestras manos, las circunstancias, entonces los seres humanos lloran, se quebrantan. Pero el llanto, en segundo lugar, es un sinónimo, una evidencia de sensibilidad a Dios. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se revela a los seres humanos, es muy probable que una de las reacciones de esta naturaleza humana al ser tocada por Dios es el llanto. Las glándulas lagrimales entonces se abren y dejan fluir las lágrimas como evidencia de que estamos sintiendo a Dios. Pero una persona puede llorar también por tristeza extrema, tristeza que puede ser provocada por soledad, puede ser provocada por abandono, puede ser provocada por engaños, por traiciones, no sé. En todo caso, la escritura nos enseña acerca del llanto. El llanto entonces es la evidencia de emociones extremas. Si tratáramos de definir lo que es llorar, es mostrar, bendito el Señor, con evidencias físicas a través de las lágrimas, una emoción fuerte que puede ser extrema tristeza o extrema alegría, pues también se llora de alegría. Y en la casa de Isaac hubo llanto porque había una parte que los hacía incompletos. Isaac caminaba con la promesa, pues le fue dada a Abraham, e Isaac era la generación siguiente que heredó la promesa y caminaba con ella, pero debía darle, bendito el Señor, el cumplimiento a esa promesa que Dios le había desatado. Así que cuando observamos este cuadro de esta familia, la familia de Isaac, estamos viendo entonces la realidad de una familia de este tiempo que enfrenta desafíos, que vive situaciones que se salen de las manos, que se prolongan, que demoran más tiempo del que esperábamos. Y yo quiero hablarle en esta tarde al corazón de alguien que me está viendo. Quiero hablar al corazón de un esposo, hablar al corazón de una esposa, hablo al corazón de los padres, hablo al interior de familias que están conectados con nosotros y que se sienten identificados, se ven identificados en esta familia con un desafío que se prolongó. ¿Cuántos años, pastor? 20 años. Yo no sé cuánto tiempo lleva su desafío. No sé cuál es el motivo de las lágrimas, pero en mi espíritu yo recibo de Dios la evidencia de que has llorado, de que has estado quebrantado, quebrantada, de que sientes que el asunto se sale de tus manos, pero en medio de todo Dios tiene una respuesta gloriosa y sobrenatural para ti en este tiempo. Bendito el Señor. Si lo crees, allí donde estás escribe: Dios tiene una respuesta gloriosa y sobrenatural para mí. Pero escúcheme, no solo en la casa de Isaac hubo desafío que provocó llanto. La Biblia nos muestra en algunos eventos escriturales, en tiempos distintos, en diferentes edades, en diferentes generaciones, que hubo llanto por circunstancias amargas, cruciales en el antiguo Israel, el Israel del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la escritura registra un intenso llanto cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando Judá fue llevada cautiva a Babilonia, esto se registra en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, el versículo 15. Jeremías capítulo 31, el versículo 15 nos habla acerca del llanto que hubo en Judá entre los judíos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, sacados de su tierra, la tierra de la promesa, la tierra de sus sueños, la tierra de su encanto, aquella tierra de la que Dios dijo que fluye
leche y miel. En el tiempo del rey Nabucodonosor, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces dice el libro del profeta Jeremías, el capítulo 31, el versículo 15, acerca de la reacción de Israel. Dice así el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Así ha dicho el Señor: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces se toma la figura de Raquel, la madre de José y la madre de Benjamín, esposa de Jacob, para mostrar el llanto que hubo entre los judíos cuando fueron deportados a Babilonia. Un tiempo de despojo, cuando alguien es despojado de algo que aprecia, y ellos estaban siendo despojados de su tierra. Y cuando alguien es despojado de algo que aprecia, viene el llanto. Tal vez en esta tarde, mientras me ves predicar la palabra, te identificas con esto porque sientes que las cosas no han salido como las planeaste. Sientes que o ves la realidad de que estamos en un tiempo adverso, un tiempo de inseguridades, y no sabes lo que va a pasar en el tiempo que viene, pero Dios está en el asunto. Y aún en el tiempo en que Israel o los judíos fueron llevados cautivos, Dios estaba allí, y el imperio hostil de Babilonia, aunque intentó absorberlos, desaparecerlos, borrar su cultura, no pudo, porque Dios estaba con ellos. Y el mismo Dios de Israel, el mismo Dios de los judíos, está con nosotros, y Él tiene respuestas en estos tiempos adversos. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra respuesta, Dios es nuestra respuesta. Bendito el nombre del Señor. Pero hay otro episodio cuando hubo llanto y aparece en el Nuevo Testamento. Estoy poniendo esto como una plataforma para establecer la palabra que quiero impartirle en esta tarde. La Escritura nos muestra en el Evangelio según Mateo, cuando el niño Jesús nos muestra que el rey Herodes el Grande, pues en el Nuevo Testamento se habla de varios Herodes, pero este Herodes del tiempo en que nació Jesucristo era Herodes el Grande. Y Herodes el Grande se llenó de celo cuando escuchó de los magos de Oriente y que había nacido el rey de los judíos. Y entonces indagó, y la Escritura dice que él intentaba tener frente al niño para entonces tomar acción contra él y destruirlo, pero Dios habló al corazón de estos sabios de Oriente, y ellos habiendo descubierto el plan macabro de Herodes el Grande, volvieron a su tierra por otro camino. Y entonces enseña Mateo capítulo 2 versículos 16 al 18 que Herodes mandó matar todos los niños entre 0 y 3 años en aquel tiempo, y también hubo llanto. Y quiero leerlo para ustedes, Mateo capítulo 2 versículos 16 al 18. Mateo, el capítulo 2 versículos 16 al 18 dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores, bendito el Señor, menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. También hubo un llanto tremendo en aquel tiempo. Pero también nos muestra la Escritura el llanto de David, un hombre de Dios. David, el rey, el hombre a quien Dios usó como bendición para darle forma a la nación de Israel. Y vivió David un episodio que ningún padre quisiera vivir. Y el episodio que David enfrentó
fue cuando Absalón, uno de sus hijos, se rebeló contra él. Y bajo la influencia de un espíritu de rebelión, Absalón se levantó y quiso dividir el reino, usurpar el reino, la autoridad de su propio padre, y terminó muerto. Y cuando David se entera que Absalón muere, la Biblia nos muestra el llanto de David, un llanto desconsolado, en el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 32 y 33. Cuando David preguntó si Absalón vivía y le dijeron que había muerto, dice la escritura que David subió a la puerta del terrado, y desde allí levantó su voz y lloró diciendo: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Hijo mío, de tal forma estaba muerto. Señores, entonces recurro a estos episodios porque la Biblia nos muestra que el llanto es una realidad en los seres humanos. Y entonces dice la escritura, en el Antiguo Testamento hay un salmo precioso que nos habla del consuelo de Dios en medio del llanto. Y yo quiero tomarlo en esta tarde, compartirlo con ustedes. El Salmo 126, los versículos 5 y 6. El Salmo 126 nos dice así, los versos 5 y 6, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Ay, Dios mío, voy a repetir esto: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este Salmo 126 es un salmo de los salmos proféticos. Algunos teólogos dicen que este Salmo 126 hace parte de la literatura que se escribió en Babilonia. Y se dice que este salmo fue cantado por los cautivos de Judá cuando estaban en Babilonia, soñando su retorno a la tierra. Y ellos soñaban y en medio de sus sueños lloraban. Y no sé cuántos sueños tienes, tal vez los has visto frustrados. Sueños de familia, sueños de mujer, sueños de esposa, sueños de padre, sueños de cónyuge, sueños de hijo, sueños académicos. Y de pronto piensas que no se harán realidad. Pero si Dios está en el asunto, Dios cambiará la circunstancia. Y esto fue lo que pasó. Volviendo al texto que tomamos inicialmente, volviendo al texto de Génesis capítulo 25, para hablar de la historia de Isaac. Porque Isaac esperó 20 años. Y en 20 años la duda asalta. En 20 años pasaron, señores, 20 largos años. Pasaron más o menos unos 7,555 días esperando el cumplimiento de la promesa. Se acostaban soñando con la promesa que Dios le había dado a Abraham, padre de Isaac, de que de su descendencia Dios sacaría una gran nación, de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Pero el panorama entonces se puso tenso cuando los años transcurrían. De 40 a 60 hay cambios. 40 que tenía cuando se casan, hasta 60 que alcanzó cuando finalmente escuchó el llanto de hijos en su casa. Entonces quiero mostrarle dos clases de llanto. Escúcheme esto: dos clases de llanto en la casa de Isaac. Dos clases de llanto. Primero, el llanto de una mujer que veía pasar el tiempo, veía pasar los años, pero con ella no ocurría nada. No podía concebir, no podía por lo tanto gestar. Y entonces, en medio de toda esta espera, estoy completamente seguro que más de una vez levantó la voz. Y levantó la voz llorando, porque había tres situaciones, escúcheme, tres situaciones vergonzosas en el Israel del Antiguo Testamento. Había tres situaciones vergonzosas.
La primera situación vergonzosa era la viudez de una mujer a temprana edad. Era una situación vergonzosa en el Israel antiguo. La segunda situación vergonzosa era la orfandad, no conocer padre. No conocer padre era una situación vergonzosa en el Israel del Antiguo Testamento. Y la tercera condición vergonzosa era precisamente la esterilidad. La esterilidad en hombres, la esterilidad en mujeres. Porque de hecho Dios le dio una promesa a Israel. Y esta promesa de multiplicarse, esta promesa de hacerse una gran nación, también le fue dada a Jacob. Y en Génesis capítulo 35, el versículo 11, Dios le dijo a Jacob: crece, multiplícate, hazte una gran nación, y conjunto de naciones salgan de ti, y reyes salgan de tus lomos. Entonces, conforme a esta promesa, era vergonzoso ser estéril, era una vergüenza en Israel. Y en la casa de Jacob, el hijo de la promesa, había esta situación vergonzosa. El vientre, bendito el Señor, de Rebeca era un vientre estéril. Esto representaba una adversidad, representaba de alguna manera una afrenta. Y el enemigo ha querido afrentar a algunos, ha querido traer vergüenza, y en medio de la vergüenza el llanto. Pero estoy aquí esta tarde para decirte que Dios te oyó, y que el panorama va a cambiar, y que Dios tiene respuesta para ti, y que Dios va a tocar a tus hijos, y que el Señor va a provocar transformación en tu casa, que vienen mejores tiempos. Estamos en tiempos adversos. Muchos han estado llorando porque no saben lo que ocurrirá, porque hay incertidumbre con respecto al futuro. Pero cuando creemos a Dios, en Dios está asegurado nuestro presente y nuestro futuro. Bendito el nombre del Señor. Si lo crees, escribe amén, amén, amén. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces quiero que observe que el otro llanto que hubo en la casa de Isaac fue finalmente el llanto de hijos. Y no uno, sino dos hijos, porque Rebeca finalmente concibió y dio a luz dos hijos que se convirtieron en dos grandes naciones. Y no quiero hablar con detalles acerca de los dos hijos de Isaac. Quiero centrarme más bien en el cambio de panorama. Cómo cambió el escenario una vez hubo la intervención de Dios. Y lo que más necesitamos en este tiempo, para que cambie el panorama, para que se cambien los escenarios, es una intervención sobrenatural de Dios. Lo que usted necesita en este tiempo es que Dios intervenga. Y por eso estoy aquí en esta noche, para decirle que Dios interviene. La mano de Dios se extiende sobre nuestro país, sobre las regiones de nuestro país. La mano de Dios se extiende sobre tu casa. La mano de Dios sobre Latinoamérica. La mano de Dios sobre nuestro continente, para hacer proezas. Si alguien lo cree, diga gloria a Dios. Vamos, escriba allí: gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora quiero ir buscando finalizar la palabra de esta tarde. No quiero predicar un mensaje muy largo, pero quiero poner una palabra que inspire su vida y le deje un fundamento a su fe. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo poder superar el llanto de el panorama incierto? ¿Cómo poder superar el clamar y no ver respuesta? ¿Qué hacer en el tiempo de espera? Cuando todo es incierto, y es lo que está ocurriendo.
en este momento con nuestras sociedades en medio de este desafío global. ¿Qué hacer? ¿Qué fue lo que hizo Isaac cuando fue probado, cuando la promesa demoraba, mientras transcurrían estos 20 largos años? ¿Qué hizo Isaac? Esto me encanta porque el relato que hemos tomado esta tarde, escúcheme, es un relato amplio en información, es un relato amplio, es una escritura amplia. Y quiero que note que el párrafo que hemos tomado pretende mostrarnos la descendencia de Isaac. Y esto es de hecho un testimonio. Y el testimonio es que aunque hubo esterilidad, y aunque hubo adversidad, y aunque hubo oposición, finalmente la palabra que Dios había dado sobre Abraham y sobre Isaac se cumplió. Y esto es fundamento para decirle con certeza esta tarde que todo lo que Dios ha dicho sobre usted, sobre sus hijos, sobre su descendencia, sobre su futuro espiritual, sobre su ministerio, todo lo que Dios dijo se cumplirá así como Dios lo dijo. Así como Dios lo dijo, se cumplirá. Bendito el nombre del Señor. Entonces la Biblia nos muestra la reacción de Isaac ante el desafío. Escriba allí: mi reacción ante el desafío será determinante para lo que viene. Vamos, escriba: mi reacción ante el desafío será determinante para lo que sigue, para lo que viene. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de la espera y en medio de la incertidumbre de saber que Dios habló algo, pero el tiempo transcurre? Hay personas ya preguntándose qué pasará, y personas con interrogantes con respecto a la reapertura de templos aquí en nuestra costa atlántica y en algunas regiones del país, porque por decreto a nivel nacional en municipios donde hay contagios y se incrementan, no se puede abrir los templos por ahora. Y hay personas con incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Isaac? Perdón. ¿Qué podemos hacer nosotros en este tiempo? En medio del desafío y en medio de la espera, en medio del llanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hizo Isaac? Primero, creyó que Dios tenía una poderosa respuesta para él. ¿Qué hizo Isaac en medio del desafío y en medio del tiempo de espera? Creyó que Dios tenía una respuesta poderosa para él. ¿Qué hacer en medio del desafío, en medio del llanto, la incertidumbre y la espera? Lo mismo, creer que Dios tiene una poderosa respuesta para nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Porque en medio de la esterilidad y en medio de la espera, la Biblia dice en Génesis capítulo 25, el versículo 20, versículo 21, Génesis capítulo 25, versículo 21 dice: y oró Isaac al Señor por su mujer que era estéril. Cuando este hombre se levantó y oró por su esposa, él sabía que humanamente era imposible acabar con la esterilidad, pero también sabía que cuando los recursos humanos se agotan, entonces los recursos de Dios son ilimitados. Isaac orando es la evidencia de que creyó que en Dios estaba su respuesta. Yo le hablo esta tarde a hombres y a mujeres que desafiados y todo están creyendo, con lágrimas y todo están creyendo que en Dios está nuestra respuesta. De aquí a pocos días, de aquí a pocas horas, verás a Dios extender su mano con una respuesta sobrenatural para ti. Bendito el nombre del Señor. Creer que en Dios está
nuestra respuesta. En el Nuevo Testamento hubo un evento donde 4 hombres, eso está en Marcos, Evangelio según San Marcos, 4 hombres trajeron a un paralítico, porque estos 4 hombres creían que Jesús tenía la respuesta para el problema de este paralítico. Dice Marcos capítulo 2 versículos 3 al 5, y quiero leerlo para ustedes, porque en estos 4 que trajeron a su amigo paralítico había fe para creer que en Jesús estaba su respuesta. Entonces dice Marcos capítulo 2 versículos 3 al 5, dice así: entonces vinieron, Marcos capítulo 2 versículos 3 al 5, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Mira lo que ocurrió aquí, donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y el versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Más adelante vemos cómo ocurrió el milagro, pero lo que quiero resaltar es la actitud de estos 4 muchachos que trajeron a su amigo, y cuando vieron la dificultad de la multitud para entrar por la puerta, subieron al techo, descubrieron el techo, hicieron la abertura por donde cupiera, bendito el Señor, el lecho en que yacía su amigo, y lo descolgaron, lo bajaron, a riesgo de que el techo se desprendiera, porque ellos creían que en Dios estaba la respuesta que necesitaban. Bendito el Señor. Y en esta tarde, en Dios está tu respuesta. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hacer en medio del llanto y de la espera? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hacer en este tiempo en medio del llanto y en medio de la desesperanza? ¿Qué hacer? Orar objetivamente. El segundo paso es orar objetivamente. Una oración objetiva, escúcheme, es una oración clara. Una oración objetiva es una oración específica. A muchos les ocurre que cuando son desafiados se les olvida orar, se les olvida cómo orar, se les embota la mente. Pero veo aquí a Isaac orando con objetividad, una oración clara, una oración específica. Dice Génesis capítulo 25, versículo 21, y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Señores, es tiempo de orar objetivamente. Tienes un desafío, ora objetivamente por ese desafío. Hay dificultad, ora objetivamente por esa dificultad. Te sientes triste, ora para que esa tristeza se vaya. Oración objetiva. Oración objetiva es aquella que va directo a la situación, a la circunstancia. Estás enfermo, estás, bendito el Señor, en casa luchando contra este virus. Ora objetivamente y habrá respuesta del cielo. Isaac oró objetivamente por la esterilidad de Rebeca, su esposa, y Dios intervino. Y esta palabra es de Dios para alguien que ha estado orando por una circunstancia, orando por economía y orando por salud. Dios trae respuesta a tu oración objetiva. Vas a ver respuesta de Dios. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Oración objetiva. En el Nuevo Testamento, Pablo pide a los tesalonicenses una oración objetiva. Repito, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo pidió a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Pablo les dice: orad por nosotros. Orad por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada
una petición de oración objetiva. Es tiempo de orar con objetividad. Es tiempo de que se levante un liderazgo que en sus hombros toma, bendito el Señor, la carga, la responsabilidad de orar por la iglesia, de orar por los pastores, pero orar objetivamente. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 1, Pablo les dijo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Una oración objetiva. Es tiempo de orar en casa. Pastores, que estamos en medio de un desafío, pero en medio de tu desafío vendrá una respuesta sobrenatural de Dios a tu oración. Bendito el nombre del Señor. Tercera reacción, tercera actitud de Isaac frente al desafío, frente al llanto por la esterilidad y frente al tiempo de espera. La tercera actitud fue usar el tiempo como un aliado para fortalecernos y no como un enemigo para debilitarnos. Pastor, repita ese tercer punto, lo repito. La tercera reacción de Isaac fue usar el tiempo como un aliado para fortalecerse y no como un enemigo para debilitarse. El tiempo que transcurre entre la promesa y su cumplimiento, a algunos el tiempo les ha jugado una mala pasada. Cuando han visto que el tiempo transcurre, se desaniman, se decepcionan. Y si esto te pasó, quiero decirte que la promesa del Padre contigo sigue en pie. Y aunque hayan pasado los días, los meses y los años, Dios habló en serio y lo que Dios dijo se va a cumplir. Bendito el nombre del Señor. Usar el tiempo como un aliado para fortalecernos y no como un enemigo para debilitarnos. Dice la Escritura que fueron 20 años. Aquí está claro. Génesis capítulo 25, el versículo 20 dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y el versículo 26, Génesis capítulo 25, versículo 26 dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Este tiempo de espera fue un aliado para que Isaac se fortaleciera en su fe, para que la visión de Dios en él se afinara, para recobrar fuerzas. Y también en el libro de los Jueces encontramos un episodio así. Pero en este episodio el tiempo no fue un aliado para Israel. Libro de los Jueces capítulo 6. Ya voy a ir terminando, porque quiero mostrar la diferencia cuando aprovechamos el tiempo como un buen aliado y cuando el tiempo se vuelve un enemigo para que nos decepcionemos y la frustración nos envuelva. Dice entonces Jueces capítulo 6, versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Cuántos años? 7 años. Y estos 7 años fueron terribles. Israel vivió en cuevas y en cavernas. Dice la Escritura, versículo 2, Jueces capítulo 6, versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y mientras transcurrió ese tiempo, ellos se hicieron cuevas para habitar en cuevas, y cuando sembraban sus cultivos llenos de terror y llenos de miedo, al punto que cuando Dios le apareció a Gedeón, la Escritura dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar se hizo para pisar uvas, no se hizo para trillar trigo.
pero como una estrategia en medio del pánico y en medio de la persecución y en medio del desaliento y el desconsuelo, porque el tiempo pasaba y no veían respuesta. Gedeón sacudía el trigo en el lagar para no generar sospecha. El tiempo en tu vida, ¿qué papel ha jugado? El tiempo que ha transcurrido se volvió tu enemigo para desalentarte y para traer llanto, desconsolado, o el tiempo se volvió tu aliado para fortalecerte, recobrar fuerzas y ver a Dios obrar, aunque el tiempo transcurra. Con esto termino, señores. El mismo Dios que respondió a la oración de Isaac está con nosotros.